Si ya te operaste o estás usando Ozempic, Wegovy, Mounjaro o cualquier inyección similar para bajar de peso y notas que el peso ya no baja o incluso estás en reganancia de peso que vuelve a subir, lo que voy a explicarte hoy no lo vas a encontrar en tu receta médica, no lo vas a escuchar en una consulta de 15, 20, 30 minutos y te adelanto que no tiene nada que ver con tu fuerza de voluntad. Soy el doctor Obi, me dedico a la rehabilitación metabólica y hoy vamos a hablar de por qué el peso regresa, por qué hay reganancia de peso y por qué no es tu culpa. Bien, déjame describirte algo que probablemente ya te suene o hayas vivido antes y que seguramente sientes que comes igual que antes o inclusive estás comiendo menos y la báscula de todos modos o ya no baja o incluso cuando dejaste de comer y comes cada vez menos, inclusive la báscula sube de todas formas. Regresas, vas a tu consulta, tu médico revisa tus estudios, eh, se te ajusta la dosis de tratamiento y te dice, vamos, sigue adelante, sigue echando ganas. Y en esta consulta, en estos minutos, pues es lo que nos permite, ¿no? El tratamiento, estos 15, 20, 30 minutos. Y la realidad es que, o sea, no es tu culpa, tampoco es culpa del cirujano, tampoco es culpa del endocrinólogo, del nutriólogo que prescribe, que ajusta fármaco, que ajusta dieta. Ellos están haciendo su trabajo, pero no están teniendo el tiempo de sentarse contigo, de poderte explicar qué pasa en tu cuerpo en un paso a paso, qué pasa en tu cuerpo mientras estás entre una consulta y otra, cuando pasan las semanas o pasan los meses. Y quiero que sepas que sé perfectamente que de repente tú sientes que puedes estar siendo juzgado, que el médico te dice o que no cree que estás siguiendo la dieta, que no creen que estás haciendo ejercicio, que no creen que le estás echando ganas, porque el tratamiento te funcionaba al principio y ahora ya no te da los mismos resultados. Entonces, en ese espacio entre consultas donde pues no estás interactuando, donde no estás hablando con tu profesional de la salud, ahí es donde se pierde el tratamiento y no estás fallando tú, y quiero que eso lo sepas. Yo sé que a lo mejor sí le estás echando todas las ganas, no estás mintiéndole a tu profesional de salud y tampoco estás exagerando de que, ay, ya siento que estoy en reganancia de peso, ¿no? Tu cuerpo en realidad sí está peleando y el día de hoy quiero que puedas entender por qué es que estoy diciéndote que tu cuerpo está peleando, ¿sí? Entonces, bueno, me voy a acompañar de estas diapositivas y te quiero presentar en este momento así, el modelo del iceberg. Es como cuando decimos que nomás observas la punta del iceberg, ¿no? Entonces, los síntomas, lo que solo es visible, lo que está fuera del agua, es la parte que es lo que ya tú estás percibiendo. Los síntomas que todo el mundo nota, o que es cuando el peso se estanca, cuando el hambre ya está regresando, cuando te sientes cansado y la fatiga no desaparece. Y por debajo del agua puedes ver que hay 3 niveles. Y estos son los mecanismos reales que van a ser esta causa de la reganancia de peso. Entonces, de estos 3 mecanismos, que es lo que vamos a ver hoy, el primero se denomina como el metabolismo adaptativo. Y ese es el modo de supervivencia, ¿ok? Eso es, quiero que lo vayas conectando así. Es el modo en cómo tu cuerpo se va a defender. El segundo nivel que puedes ver, dice, es la pérdida silenciosa de la masa muscular. El término médico para eso se llama sarcopenia. Y el tercero es la parte educativa. Ese gran vacío de educación post-tratamiento, ya sea post-tratamiento de cirugía bariátrica o sea post-tratamiento de las terapéuticas como los análogos de las sincretinas, los GLP-1, el HIP, Mounjaro, Wegovy, semaglutida, tirzepatida, como tú los conozcas, ¿no? Ese vacío que hay entre la educación e interacción de tu terapeuta con tu proceso de pérdida de peso, que específicamente lo que queremos es perder grasa corporal. Entonces, cuando logres captar estos tres, todo va a hacer sentido para ti
incluyendo pues lo que has estado viviendo, ¿no? Si te sientes estancado o con una reganancia de peso. Muy bien. En esta diapositiva lo que puedes ver es que tenemos de repente ciertas expectativas y hay procesos de adaptación de tu metabolismo. Entonces, la expectativa contra o versus la biología real, como lo ves en el título. Y antes de entrar en estos mecanismos, quiero que veas algo importante. Hay tres cosas que la mayoría de las personas cree sobre su situación y es que eh, uno, la biología te funciona muy distinto de lo que son, o sea, estas creencias o conocimiento que puedas tener. La primera creencia que he escuchado muchísimo es que tu metabolismo ya se echó a perder, ya está roto, ya no funciona y tú ya no puedes quemar grasa, ¿no? Ya no quemas nada de peso. Lo que en realidad pasa es lo que te mencionaba como el efecto del metabolismo adaptativo. Aquí puedes ver resaltado, dice termogénesis adaptativa. La termogénesis quiere decir que es la capacidad de tu cuerpo de poder generar calor. Es como quemas las calorías, literalmente. Utiliza tu cuerpo esos recursos de energía, esa glucosa, esa grasa, y la célula, en lugar de utilizarla para producir esta molécula, el ATP, la energía, produce el ATP, pero el resto lo libera como calor. Entonces elevas tu temperatura corporal, eso es termogénesis. Entonces, cuando tu cuerpo ya no está quemando grasa, lo que en realidad está pasando es que porque estás comiendo poco, porque tuviste la cirugía y entonces tienes una reducción en el tamaño, porque tienes también una adaptación en que ya no absorbes los medicamentos, los alimentos de manera correcta, o porque te estás inyectando algo que a tu cerebro manda el mecanismo de que ya no tienes hambre y estás comiendo muy poco. Entonces, tu cuerpo eso lo detecta como una alarma. No sabe distinguir por qué no estás comiendo o por qué no está entrando el alimento a tu cuerpo. Entonces, si lo piensas como que estuviéramos todavía en la época de las cavernas y tuvieras que recolectar o que cazar tus alimentos, pues eso representaría que estás como en el invierno, como que no hay animales que cazar, no hay alimento que recolectar, y esta falla es la que ese sistema de alarma está diciendo, no hay alimento, tenemos que conservar energía. Ese es el metabolismo adaptativo. Entonces, lo primero que hace tu cuerpo es dejar de liberar calor y empezar a almacenar energía. Por eso no la quemas. La segunda parte que dice la adaptación del receptor, cuando estamos utilizando los fármacos, cuando estás utilizando Ozempic, Wegovy, semaglutida, tirzepatida o como conozcas estos nuevos fármacos inyectados, a donde llegan y dan la señal a las células, estos receptores, se adaptan y entonces el cuerpo se va adaptando a las dosis y mientras más tengas pérdida de peso y mientras más pérdida de masa muscular vayas teniendo, pues entonces eso pues también va reduciendo el efecto mismo del propio medicamento, ¿ok? Entonces, quédate con esto. El punto clave es por cada kilogramo de peso, pesaba 100 kilos, ahora pesas 90, ya perdiste 10 kilogramos. ¿Sí? Por cada kilogramo de peso, tu cuerpo está perdiendo la capacidad de quemar entre 30 a 40 calorías. Quiere decir que 10 kilogramos menos, tu cuerpo está perdiendo la capacidad de quemar 300 a 400 kilocalorías, solo por haber perdido esa masa, ¿ok? Entonces, eso es importante en que si ahora tienes saturados los receptores y aparte ahora tienes menos masa y principalmente menos masa muscular, pues entonces estos mecanismos comienzan pues a fallar, comienzan al modo ahorrador. Bien. Y lo que tú puedes sentir como es que yo no tengo fuerza de voluntad, no aguanto, me gana el hambre, pues esta en término médico es comer mucho, es la hiperfagia, está causada por el proceso de adaptación de una hormona que se llama leptina. Y la leptina, entonces, tu cerebro la dispara para decir que pues, necesitas comer más, necesitas buscar este alimento y comer. Entonces,
en este desbalance de las hormonas y señales químicas es cuando, pues, por más fuerza de voluntad que tú le pongas de que no voy a comer, no voy a comer, tu cerebro no para de buscar y de pedirte alimento y de pedirte alimento. Y es por estos mismos mecanismos de adaptación de sobrevivencia humana, ¿ok? Entonces, es importante que tú vayas comprendiendo que muchas veces no es así como que totalmente tu culpa, sino muchas veces es la falta de esta información, ¿sí? A ver, permítame tantito. Déjenme sirvo un poquito más de café para la garganta. Muy bien. Entonces, te explicaba ya este primer mecanismo, que es la causa de el cómo se va a adaptar esta energía. Y te voy a poner un ejemplo, pues, simple. Cuando en la imagen está representado un termostato, un calefactor, y nos dice que cuando pierdes el peso rápido, ya sea por la cirugía, ya sea por el uso de los fármacos o medicamentos, esto, entonces tu cuerpo cambia esa balanza a ahorrar energía por esa señal de hambre. Y en un contexto más de la vida cotidiana, te lo voy a poner en ejemplo como cuando estamos usando nuestro teléfono celular. Cuando tienes tu teléfono celular y está con carga de batería al 100%, funciona todo perfecto. Tú puedes abrir todas las ventanas, tú puedes abrir la cámara, puedes jugar, puedes entrar a redes sociales, puedes hacer todo lo que quieras y funciona tu teléfono, funciona muy bien, funciona muy rápido, abre todo, no se traba para nada. ¿Qué pasa cuando la batería está ya llegando al 20% o menos? Primero te manda una señal de alarma. Entonces, ¿cuál es la señal de alarma en el cuerpo humano? La señal de hambre. Y entra en un modo de ahorro de energía tu teléfono. Y de repente, cuando ya tienes abajo el 20%, tu teléfono empieza a trabarse. Quieres abrir la cámara y si necesitas el uso del flash, te dice que no se puede usar porque la batería está baja o que no puedes grabar video, que solo puedes tomar fotografía. Entonces, lo mismo pasa con el cuerpo. Baja el consumo de energía para las demás funciones y solo está en las funciones de reserva, solo para las funciones vitales, para que funcione tu cerebro, para que funcionen tus órganos como tu corazón, como tu hígado, funciones vitales, simplemente. Y entonces ese es básicamente donde entra en ese modo de sobrevivencia y lo interpreta tu cuerpo de esa manera. Espero que con el ejemplo del teléfono celular, pues te haya quedado perfectamente entendido, ¿no? El concepto de el metabolismo adaptativo. Ahorrar energía al máximo cuando tu cuerpo detecta, pues que no tenemos los recursos, que no tenemos el alimento por medicamentos, por cirugía o porque simplemente tú te pusiste una dieta muy restrictiva. Ese es exactamente lo que va pasando, ¿ok? Entonces, aunque parece contradictorio, muchas veces cuando comes menos y dejas de comer y te restringes aún más, tu cuerpo lucha y se aferra mucho más a la grasa y es mucho más difícil perder esta grasa. Entonces, lo contradictorio es que te restringes más, haces dietas más estrictas, comes menos y esa grasa no se va. Estás en ese modo de ahorro de energía 100%. Y muchas veces con que incrementes un poco ese consumo de energía, esas calorías nuevamente, esa comida, que incrementes un poco el consumo de lo que estás consumiendo. Si es por la cirugía bariátrica, que reduzcas los tiempos porque tienes una anatomía alterada, te entra poquita comida, que comas más frecuente, pero que alcances los requerimientos mínimos nutricionales del día, que alcances tus proteínas principalmente, y entonces puedas repartir y tu cuerpo diga, ok, si hay abundancia, si hay el alimento, no tengo por qué conservar energía o grasa. Bien, lo siguiente es, pues, que también hay una desconexión
Entre las señales de saciedad, entre las señales del hambre que ya te había mencionado, es la parte de tu cerebro. Hay una conexión intestino-cerebro que se da justamente para regular el hambre. Entonces, cuando esto corresponde, tu cuerpo siempre te va a ganar por instinto de sobrevivencia de las células. Tu cuerpo siempre vas a perder esta batalla. Bien. Entonces, cuando hay esta desconexión entre las señales hormonales que recibe tu cerebro, es que te gana el hambre, te gana el antojo, te gana las ganas de comer algo y cuando volteas a ver, incluso seguramente te ha pasado, volteas a ver y ya estás comiendo algo. Lo haces consciente y luego viene la culpa. Entonces, y este es un mecanismo que se da por lo que te mencionaba hace rato, por el mecanismo de la leptina, que es la hormona que le dice a tu cerebro que ya estás en saciedad o que ya estás lleno. Tiene que ver la relación con la grasa corporal. Cuando ya hay energía suficiente que está disponible y todo está bien, la leptina se va, cae y el cerebro entonces no recibe esta señal eh, y activa las señales de alarma, que es el NPY, y son neuropéptidos, que, o sea, señales químicas, para explicarte lo simple, que le llegan al hipotálamo y pues que nos dan esta respuesta básicamente de hambre, ¿no? Nos dice que tienes que comer y que comas ahora, aunque tú no quieras, ¿no? Aunque tú le pongas toda la fuerza de voluntad. Entonces, no es tu antojo, como lo interpretas, no es la ansiedad, es la biología, es tu cerebro pidiéndote por instinto de supervivencia que comas algo, ¿no? Entonces, o sea, si tu casa se estuviera quemando y tienes una alarma contra incendios, no la puedes apagar manualmente hasta que no pare el incendio. Es así como funcionaría la señal de la alarma directamente del sistema de regulación hormonal en tu cerebro. Bien, entonces tu propio sistema, este picoteo, este comer o esta falta de control por el apetito, el nombre clínico, la causa biológica real detrás de esto es esta desconexión intestino-cerebro. ¿Ok? Ahora, ¿qué otra cosa es importante? Y normalmente y a muchos pacientes, sea por el tema de cirugía o sea por el tema de los medicamentos que están muy de moda ahora, el mecanismo que es muy, muy importante para el tema de la pérdida de la grasa y para evitar la reganancia de peso es el tema de la pérdida de la masa muscular, ¿sí? Está súper bien que vayas perdiendo peso, está súper bien que la báscula va bajando, pero cuando empieza a ver esa meseta, cuando empieza a ver ese estancamiento, mucho ojo, cuando ya no baja a la misma velocidad, muchísimo ojo, porque hasta el 40% del exceso de peso que vas perdiendo durante el tratamiento, ya sea con cirugía bariátrica o con fármacos, puede llegar a ser masa muscular. No es solo grasa. Y esto es un tema bien importante de comprender. Quiero que te fijes muy bien y es hasta un 40% de la pérdida del peso perdido puede llegar a ser masa muscular. Y esto nos lleva pues a un grave problema, ¿sí? Porque significa que de cada 10 kilos que has bajado, 4 de lo que estás perdiendo podría no ser grasa, que es lo que tú quieres perder. ¿Y por qué importa tanto que mantengas tu masa muscular? Importa porque el músculo es el motor que va a quemar esa gasolina, es el motor que va a utilizar la energía para poder quemarla. Entonces, en la imagen tú puedes ver que está como el área de combustible, que está el tejido adiposo, que es la conservación, la energía, la gasolina, en el ejemplo que te estoy dando. Tienes a la masa muscular como ese motor, y lo que vas a hacer es que entre más músculo hay, más se va a mover y entonces se va a estar contrayendo o manteniendo el volumen. O sea, es básicamente lo que va a consumir la mayor cantidad de energía, incluso fuera del tiempo de ejercicio, que esto es bien importante. Muchas veces pensamos que, obvio, hacer ejercicio es importante por el tema de la salud cardíaca, de la salud pulmonar,
obviamente también para mantener la misma masa muscular, pero pensamos que solo durante el ejercicio estás quemando calorías y eso no es absolutamente cierto del todo. Lo más importante aquí para el tema de evitar la reganancia de peso es que entre más masa muscular, tu músculo, incluso cuando tú estás en reposo, puede consumir esa energía. ¿Ok? Entonces, recuerda que el músculo es el principal quemador de las calorías, incluso estando en reposo. No es que te pongas a hacer la cardio y que te pongas a hacer 2 horas de caminata. Es específicamente que el músculo, cada kilogramo de peso de músculo, quema más energía las 24 horas del día, mientras estás durmiendo, mientras estás sentado como yo que estoy haciendo este video, mientras ves un video, mientras estás trabajando, mientras estás conduciendo. Cuando tú pierdes masa muscular sin un protocolo que es que tengas un entrenamiento específico para conservar esa masa muscular o para aumentar esa masa muscular, vas a quemar menos calorías en el proceso. Y entonces ahí es donde interesa este famoso déficit calórico entre lo que comes y lo que realmente quemas. Imagínate entonces, el pilar número 1, entras en modo de ahorro de energía. Pilar número 2, la pérdida de la masa muscular. Ahora tienes menos capacidad de consumir la energía y cuando salgas del modo ahorro de energía, ya no vas a poder quemar la misma cantidad de energía porque ya no tienes un motor que tenga esa capacidad. Ahora tienes un motor más chiquito. ¿Sí? Por eso es importante mantener la masa muscular o inclusive aumentarla mientras estás en la pérdida de peso. ¿Para qué? Si tuviste cirugía bariátrica, cuando pasen los años no tengas reganancia de peso o si estás usando fármacos como los análogos, como las inyecciones, semaglutida, Wegovy, etcétera, cuando dejes el medicamento, tú ya tengas un motor más grande que queme más calorías y cuando incremente nuevamente el consumo de energía, lo siga quemando al mismo nivel y no tengas ese ahorro o no tengas esa energía que se va al tanque que está abajo, ¿no? Como energía no procesada y la almacenes y vuelvas a tener una reganancia de peso. Eso básicamente es lo que me representa en esta imagen. Y es sumamente importante que lo comprendan. Está bien perder peso, pero debes de conservar o aumentar inclusive tu masa muscular para que la reganancia, para que el rebote no se dé, porque vas a quemar más calorías. Ahora, te pongo aquí una diapositiva bien importante y es un nutriente específico que se llama leucina. Es un derivado, es un aminoácido. Si tú una proteína la partes en lo más chiquito, llegamos a los aminoácidos. La leucina es muy importante y es algo que mucha gente desconoce también y es que dentro de la proteína, cuando rompes todo esto, puede haber una molécula más chiquita, la leucina, y la leucina en la biología humana activa una vía que tú ves ahí marcada que dice mTOR y esta vía es una señal hacia el cuerpo y sobre todo hacia el músculo, que sí hay suficiente proteína disponible, que voy a conservar la masa muscular, que no se va a perder, y entonces debo de mantener esos niveles de proteína y debo de mantener esos niveles de leucina durante el día, porque trabaja con umbrales. O sea, es decir, se mide la constancia o la presencia de esta sustancia durante el día y cuando esta sustancia en el día está circulando en la sangre, entonces no hay pérdida de masa muscular. Utilizo todas mis reservas de energía de otro lado. No utilizo el músculo para de ahí comerme el músculo y que tus células lo utilicen como fuente de energía. Entonces, es muy importante que durante el día, cuando estés en el consumo de tus alimentos, ya sea repartido porque tengas un estómago reducido por el proceso de cirugía bariátrica, repartas en esas pocas comidas que al menos 15%, que al menos los 15 gramos de proteína se alcancen, porque lo ideal es que estés consumiendo por esa parte de alimentación más o menos 30 gramos de proteína. Y de esos 30 gramos de proteína, logres alcanzar que de ahí obtengas 2 a 3 gramos de leucina y entonces se mantengan estos valores constantes de leucina durante el día
y esa señalización química y biológica en el cuerpo humano hace que conserves la masa muscular. Por eso es importante este proceso, ¿ok? Entonces, si no estoy generando estas señales, el umbral no se va a activar, tu metabolismo, tu cuerpo, tu músculo va a detectar que no estoy alcanzando esta proteína de alta calidad durante el día y entonces vas a perder la masa muscular. O sea, por eso es importante conservar también la ingesta de proteína y específicamente de leucina integrada dentro de las proteínas completas. ¿Ok? Entonces, sé que para pacientes bariátricos, para pacientes que ya se operaron, que tienen una cirugía bariátrica con reducción en sus comidas, puede ser muy difícil de repente alcanzar 30 gramos de proteína. ¿Ok? Por ejemplo, para los que ya llevan la parte de educación nutricional, pueden saber que más o menos un huevo estándar, pues contiene aproximadamente de 6 a 7 gramos de proteína, un huevo. Entonces, con 2 huevos, pues nada más estás alcanzando 14 gramos de proteína. Hay que complementar esa proteína con algo más. Entonces, a veces gente que ya tiene un estómago muy chiquito y puede comer muy poquito, siente que no alcanza o inclusive por no hacer una buena planeación nutricional, no se alcanzan esos 30 gramos de proteína al día. Para pacientes bariátricos a veces puede ser difícil y por eso requiere una estrategia nutricional específica. Y ahí es donde está la clave también entre que pierdas grasa o pierdas músculo. Por eso es bien importante, ¿ok? Entonces, recuerda que en el tercer nivel te puse mecanismo número 1, 2, y en el tercer nivel tenemos este vacío educativo entre lo que ves entre vas a consulta y acudes para tu control, tus mediciones, tu peso, tu talla, tu ajuste de medicamentos. ¿Y qué pasa de una consulta a otra? A veces es un vacío de información y entre tanta información de internet, pues puede haber mucha confusión. Entonces, cuando nadie te explica cómo es que puede ir cambiando tu hambre, cuando no se ajustan las dosis tanto del mismo tratamiento, del mismo medicamento, o que tenga alguna afectación incluso con tus bacterias intestinales, el mismo proceso de hacer una cirugía bariátrica cambia a las bacterias intestinales, a la microbiota intestinal. El mismo proceso de recibir fármacos que hacen que comas menos, entonces afecta también las hormonas que se generan de tu intestino hacia tu cerebro. Y entonces en este vacío de información donde a veces estás tomando decisiones pues a ciegas, por moda, porque lo escuchas en algún podcast, porque te lo dijo la comadre, entonces deja de funcionar a veces el tratamiento en ese vacío. Y no es por falta de responsabilidad de algún lado u otro, sino es que no estás llenando ese hueco de vacío educativo entre tu revisión médica o tu revisión nutricional y tu otra consulta. Entonces, vamos a ver cómo conecta todo esto con esta siguiente imagen, donde pues te presento lo que es el círculo vicioso del efecto de rebote o lo que denominamos reganancia de peso. Bien, y pues básicamente puedes observar que tenemos la parte 1, si no tenemos información y si no estamos educados correctamente, entonces nos hace falta una estrategia correcta. El que haga falta el consumo correcto de las proteínas, el que no tengas ese consumo suficiente de proteínas puede acelerar la pérdida de la masa muscular, sobre todo si no estás trabajando para conservar la masa muscular con ejercicios de resistencia para aumentar la musculación o simplemente con que actives los músculos. O sea, no necesitas ir al gimnasio, pero activar los músculos con la movilización de tu propio peso corporal. Entonces, el paso número 3, que es la sarcopenia, viene la pérdida acelerada de tu masa muscular. La caída del gasto energético basal, si tienes menos masa muscular, que es este motor que utiliza y quema toda esta energía, y estás en modo supervivencia por déficit de proteína y estás en modo de supervivencia porque tu cuerpo detecta que estás comiendo poquito, empiezas entonces a quemar menos y cuando dejas el medicamento, cuando incluso vuelves a comer lo mismo que antes, sin excederte demasiado, ahora tu cuerpo quema menos calorías, tienes un motor más chiquito y aunque estás comiendo poquito, de todos modos, viene una reganancia. Entonces, sigues teniendo más señales de hambre y vuelves a caer y a reiniciar
pues todo este círculo. Entonces, no es que tengas una falla directa, sino es que este círculo vicioso del rebote, de la reganancia de peso, se va realimentando si no haces eso para ir parando cada una de las etapas y romperlos en todos estos puntos. Y este mecanismo pues es esencial, y el día de hoy te quiero dejar pues con 3 pasos concretos, 3 cosas que puedes empezar a hacer ya directamente esta semana. Y pues si hoy, el día de hoy, aprendiste algo, entonces lo puedas empezar a hacer y a cambiar y a modificar este efecto rebote en tu vida. Número 1, fíjate cómo está tu energía en reposo. ¿Te sientes más cansado que hace 6 meses sin una razón aparente? ¿Sientes que esta fatiga es como que se da más, aunque estés durmiendo bien, pero te sientes cansado durante el día o te sientes cansado después de comer? Esta puede ser una señal de que tu metabolismo, de que el metabolismo basal, esa quema de energías cuando estás en reposo, simplemente está bajando y es cada vez más, cada vez es menos lo que estás quemando energía. Entonces, fíjate cómo está tu nivel de energía durante el día, como punto número 1, obsérvalo. Bien. Punto número 2 que te doy para que te lleves estos pasos concretos y que puedas evitar la reganancia. Revisa, revisa el consumo de tus proteínas, ¿sí? Si ya estás en una etapa de comida sólida, y esto lo puedes observar con aplicaciones, tú puedes descargar aplicaciones nutricionales donde puedes llevar el conteo de tus calorías y te puede determinar la ingesta de proteínas, la ingesta de carbohidratos, la ingesta de grasas. Llévalo siempre de la mano con tu profesional de nutrición, con tu médico. Eh, Revisa que estés alcanzando o logrando las dosis necesarias de al menos 30 gramos de proteína por comida. Si ya estás en esta etapa sólida y no estás alcanzando estos gramos de proteína, pues bueno, intentas complementar con suplementos o complementos nutricionales, pues a base de proteína. Trata que sea proteína y solamente proteína aislada, derivada, si pueden ser péptidos que ya sean más degradados y que sean de mejor absorción, mucho, mucho mejor, acompañado de las vitaminas y minerales que necesites para tu etapa en la que te encuentres. Entonces, siempre integra, valora y cuenta que estés logrando al menos estos 30 gramos de proteína por alimento. Y por último, mide tu riesgo metabólico. Y entonces puedes estarte evaluando constantemente para evaluar este riesgo metabólico, de acuerdo a evaluar este círculo que te presenté, el círculo vicioso de la reganancia de peso. Y bueno, en la descripción de este mismo video, te dejo ahí un test con unas preguntas básicas que puedes hacer, unas preguntas donde en la descripción ahí puedes ir a hacer el test MOBI y donde con estos datos precisos tú puedas detectar en qué etapa de la reganancia temprana estás. Entonces, que puedas tú detectar inclusive antes, incluso cuando todavía estás bajando de peso, si ya tienes una tendencia a la reganancia de peso, aunque sigas bajando de peso, pero a lo mejor está de manera desacelerada o cumples con alguno de los requisitos que te mostré en el video el día de hoy. Así que bueno, te dejo el link ahí en la descripción. Bien. ¿De qué trata? Pues este test, así es, una evaluación rápida, gratuita para que identifiques tu riesgo de reganancia, en qué etapa estás. Sirve para pacientes que ya se operaron en una etapa postbariátrica o que están en tratamiento con análogos de GLP-1. Está diseñado clínicamente para, pues, detectar tu situación específica, ¿ok? Y pues tú puedes hacerlo. El link está en la descripción. Y pues bueno, también te dejo en el link de la descripción la opción de que puedas agendar tu asesoría 1 a 1, donde podamos tener una charla de 90 minutos para poder evaluar tu situación clínica, lo que has pasado, lo que está sucediendo en tus hábitos diarios, desde que te despiertas hasta que te duermes, y ver situaciones específicas para que te dé por escrito un reporte de una situación metabólica actual
y no te sientas culpable en la etapa en la que te encuentras, tengas datos clínicos irrelevantes y puedas comenzar a prevenir la reganancia o a tratar ya la reganancia de peso que tengas actualmente, ¿ok? Entonces, te recuerdo, te dejo esta opción también de que puedes agendar una asesoría metabólica 1 a 1, 90 minutos, y pues bueno, te entrego tu reporte para que conserves tu metabolismo, tu tasa metabólica, tu músculo y domines y vayas aprendiendo en el proceso a dominar tu metabolismo. Entonces, sé que hay mucha gente como tú que pueden estar viviendo el rebote y pues no es tu culpa, no sientas que fallaste tú, sino muchas veces es ese vacío educativo en el que ahora lo sabes y puedes recuperar tu metabolismo y sabes que esa parte metabólica pues está en tus manos. Recuerda que soy el Dr. Obi, Metabolic Rehab, y bueno, espero que con la situación del día de hoy, con este video, te sea de mucho apoyo, te sea de mucha ayuda y te deseo que la fuerza de tu metabolismo te acompañe siempre. Estate pendiente de un próximo